Estudiemos ahora la teoría general de los contratos bilaterales, que comprende el estudio de tres temas. El primero es la excepción de incumplimiento, el segundo la acción resolutoria y el tercero la teoría de los riesgos. La excepción de contrato no cumplido o exceptio non adiplecti contractum fue incorporada en nuestra legislación en la reforma del Código Civil de 1942, tomando la disposición como antecedente el artículo 48 del proyecto de Código de las Obligaciones y de los Contratos franco-italiano. Entendemos por excepción de contrato incumplido a la facultad que tiene una de las partes del contrato bilateral a negarse a cumplir sus obligaciones cuando la contraparte exige dicho cumplimiento por no haber recibido su contraprestación, la que debe ser exigible. Si estudiamos el fundamento de esta excepción, tenemos que remontarnos, en primer lugar, a la teoría de la causa, o cuando hablamos de la causa, y concretamente a los neocausalistas. Recordarán ustedes que los neocausalistas ubican la causa de la obligación de una de las partes, lo que motiva a esta persona a asumir la obligación, en el cumplimiento de la obligación de la contraparte. Con fundamento a ello, sostienen que el fundamento de la excepción proviene de que si una de las partes incumple su obligación nacida de una relación contractual bilateral, la contraparte puede negarse a cumplir, pues su obligación carecería de causa y al faltarle uno de los elementos esenciales a esa obligación, ésta no existiría. Si recuerdan ustedes también del estudio de la causa, tenemos a los anticausalistas. Los anticausalistas ubican el fundamento de la excepción en el principio de reciprocidad, que se traduce en que en los contratos las obligaciones están íntimamente relacionadas, llegando a ser interdependientes, de forma tal que si una de las partes incumple con su obligación, la otra adquiere el derecho de no cumplir con la suya. Una tercera parte de la doctrina sostiene que el fundamento de esta excepción reposa en razones de equidad y de buena fe. Recuerden que la buena fe informa toda la teoría de los contratos y se encuentra establecida en el artículo 1160 de nuestro Código Civil, que establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley. Entonces, si una de las partes no ha recibido su contraprestación, entonces, por razones de equidad, no debería ser constreñido a cumplir con su obligación, pues no ha recibido la contraprestación debida. Por eso es que parte de la doctrina no se va a la noción de causa, sino se va a nociones propias del derecho de contratos, como son los principios de equidad y buena fe. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia de esta excepción? La doctrina ha estructurado una serie de condiciones de procedencias, a saber, en primer lugar, debe tratarse de un contrato bilateral. El artículo 1134 del Código Civil venezolano define al contrato bilateral como aquel cuando se obligan recíprocamente. Leo el artículo completo. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga y bilateral cuando se obligan recíprocamente. Fíjense que el código utiliza obligaciones recíprocas. ¿Qué significa? Que usted se está obligando porque va a recibir algo a cambio.
Entonces, la primera condición de procedencia es que debe tratarse de contratos bilaterales. Entonces, para que podamos hablar de un contrato bilateral, es necesario que las obligaciones que surgen de dicho acuerdo de voluntades sean contrapuestas, que nazcan simultáneamente del mismo contrato. Además, es necesario que las obligaciones surgidas de la relación contractual sean dependientes la una de la otra, no solo al nacimiento, sino incluso en la ejecución, que es lo que se conoce como el sinalagma funcional. Se discute la procedencia en los contratos sinalagmáticos imperfectos. Recuerdan ustedes que son contratos sinalagmáticos imperfectos aquellos que nacen como un contrato unilateral, es decir, que surgen obligaciones para una sola de las partes y posteriormente, en el devenir de la relación contractual, surgen obligaciones para la parte que inicialmente no estaba obligada. Por ejemplo, tenemos el contrato de depósito, donde la obligación es solo para el depositario, la obligación de cuidar la cosa y devolverla al final del contrato. Pero ¿qué sucede si el depositario incurre en gastos de mantenimiento de la cosa durante su depósito? ¿Qué sucede si tiene que reparar la cosa que fue confiada en depósito? En ese caso, al depositante le surge la obligación de reembolsar al depositario los gastos que éste haya incurrido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del mandato y en otros contratos unilaterales. La mayor parte de la doctrina se inclina por rechazar la procedencia de la excepción para el caso de los contratos sinalagmáticos imperfectos, con el argumento que las obligaciones que nacen con posterioridad al contrato no son correspectivas. Esas obligaciones no cumplen el requisito que se establece en el artículo 1134 y, aplicando las teorías neocausalistas o anticausalistas, no se establece como una obligación que sea la causa recíproca de la otra. Por eso es que se discute si los contratos unilaterales sinalagmáticos imperfectos que nacen como unilaterales pero que en su desarrollo se transforman en un sinalagmático imperfecto porque surgen obligaciones para el que inicialmente no se había obligado, se discute que aquella persona pueda oponer esta esta excepción de contrato no cumplido. En este punto debemos distinguir que existe la posibilidad que un contrato que normalmente sea unilateral existan pactos al momento del nacimiento del contrato que origine obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, en el mismo caso del depósito, es posible que las partes hayan pactado que el depósito no va a ser gratuito, sino que el depositario va a recibir la cosa y la va a cuidar y la va a mantener contra el pago de una contraprestación que va a ser el depositante. En este caso ven ustedes cómo si hay una corresponsabilidad, una correlatividad entre la obligación que asume el depositario de cuidar la cosa y la obligación que asume el depositante de remunerar por ese depósito. El depositario va a recibir y va a cuidar la cosa porque se le está pagando, porque se le va a pagar. Entonces, la causa por la cual el depositario acepta ese depósito es por la contraprestación y en ese caso es perfectamente posible que si no recibe la contraprestación, el depositario se niegue a cumplir con su obligación de devolución de la cosa. Esta misma situación lo encontramos, por ejemplo, en el mandato, que el mandato puede ser, el mandato civil en principio es gratuito, pero puede pactarse que sea un mandato remunerado, oneroso, donde el mandante promete
que va a pagar al mandatario una cantidad de dinero determinada por la ejecución de dicho mandato. Entonces, la remuneración pactada por la remuneración pactada puede sostenerse que ambas obligaciones son recíprocas, por lo que sería perfectamente posible y procedente la excepción. Pero la verdad es que en este caso no estaríamos ante un contrato unilateral que se transforma en bilateral, sino ante un contrato que desde un inicio es bilateral porque surgen obligaciones para ambas partes y esas obligaciones son recíprocas. En el caso de los contratos que nacen unilaterales y que con posterioridad al mismo, como consecuencia de un evento sobrevenido durante la ejecución de este, surge alguna obligación para alguna de las partes que originalmente no tenía ninguna, en dichas obligaciones no son recíprocas, no son interdependientes o causales, por lo que sería improcedente la oposición de la excepción de contrato incumplido. Otro aspecto de interesante análisis es el caso de la extensión de la excepción, es decir, que se aplique la excepción de contrato incumplido a situaciones que excedan lo contractual. ¿Qué me refiero con esto? A situaciones que excedan lo que las partes pactaron en el contrato. Por ejemplo, ¿cómo sería el caso de obligaciones accesorias, de obligaciones instrumentales o consecuenciales de la disolución del contrato? Por ejemplo, en el caso de una resolución de un contrato donde por el efecto retroactivo que veremos de la resolución, las partes deban reintegrarse las prestaciones cumplidas hasta el momento de la resolución. Deban reintegrarse las prestaciones entre ellas. En este caso, vista la relación que existe entre ambas obligaciones de reintegro, la doctrina ha apoyado la procedencia de la excepción. Por ejemplo, si nosotros pactamos que yo le voy a vender un determinado bien y para garantizar la conclusión de ese negocio, ustedes me entregan determinada cantidad de dinero, una parte del precio del bien, y no pactamos cláusula penal, y no pactamos nada. Y el día de mañana ustedes no me pagan la parte del precio y yo pido la resolución de ese contrato. En esa situación ustedes me tendrían que devolver el bien y yo tendría que devolverles el dinero que recibí por ese bien. Entonces ven ustedes cómo existen unas obligaciones recíprocas producto de la resolución de ese contrato de venta. Si ustedes hasta que ustedes no me devuelvan la cosa, yo no estaré obligado a devolverles la parte del precio recibido. Finalmente, otro aspecto de interesante evaluación es en los contratos plurilaterales, es decir, aquellos contratos donde existen obligaciones entre distintas personas, en los que existen múltiples partes, de forma tal que cada una de esas obligaciones se van integrando pedacito por pedacito para la obtención de un fin común a todas las partes. Por ejemplo, el contrato de sociedad o una comunidad, como podría ser una comunidad en un conjunto residencial. En este caso, para que sea procedente la excepción, es necesario que la obligación incumplida por una de las múltiples partes que conforman ese contrato sea esencial, de tal entidad que dicho incumplimiento impide el logro del fin común perseguido con ese contrato. Si esa obligación es de tal trascendencia que hace imposible obtener ese fin, alcanzar ese fin que está perseguido por todos los miembros o todos los que forman parte de ese contrato,
entonces sí sería procedente oponer esta excepción. De lo contrario, no sería procedente obtener esa excepción. Por ejemplo, muy típico en los condominios. Bueno, yo no voy a pagar el condominio porque el ascensor permanece dañado. Bueno, un momento. Eso no es una obligación esencial para la vida en comunidad. En cambio, que usted sí tiene que pagar su condominio puntualmente. Entonces ven ustedes cómo, o un socio que dice, bueno, yo no voy a entregar la parte del capital social mientras que el resto de los socios no la integre. Un momento, todos estamos obligados y todos tenemos que pagar el capital social de una sociedad mercantil, producto de un contrato de sociedad. Entonces ven ustedes que solo en el caso, por ejemplo, si hacemos un contrato donde usted va, su obligación, un contrato, por ejemplo, de cuentas en participación, donde su obligación va a ser conseguir los permisos para el funcionamiento del negocio, sin los cuales el negocio no puede correr, no puede abrir y no puede llevarse a cabo. Y usted no cumple con su obligación de conseguir esos permisos, entonces ahí sí sería posible que alguna de las partes o de los socios capitalistas que iban a poner el billete, que iban a poner el dinero, digan, bueno, un momento, yo opongo la excepción porque es esencial para el fin común de llevar adelante este negocio que uno de los socios en esta cuenta de participación, uno de los cuentas asociantes, iba a poner el permiso para poder abrir el negocio y sin ese permiso no podemos abrir y por lo tanto es una obligación esencial para poder llevar a cabo el negocio. En ese caso entonces la excepción sí sería procedente. El segundo requisito o el segundo condición para que sea procedente la excepción es que el incumplimiento debe ser culposo. Y esto parece evidente, pero bueno, si el incumplimiento de la obligación no es culposo, es decir, que el deudor se ve impedido a cumplir con su obligación recíproca por una causa extraña no imputable, en este caso no sería procedente la excepción. Y entonces entraríamos en el campo de la teoría de los riesgos que estudiaremos más adelante. Este requisito también tiene una consecuencia importante y es que quien opone la excepción no ha debido causar el incumplimiento de la contraparte, porque si lo causó, entonces en dicho caso el incumplimiento jamás sería culposo, sino sería como por una acción ilegítima, una acción incluso dolosa de la contraparte que evitó que la obligación fuese cumplida. En tercer lugar, como es una condición para oponer la excepción, que la obligación incumplida que motiva la excepción debe ser de importancia. ¿Qué entendemos como una obligación de importancia? Se refiere a aquellas obligaciones que fueron determinantes para que la parte diera su asentimiento. Que ha sido convenido con tal fuerza, con tal magnitud, que fue por esa obligación que la parte se obligó. ¿Qué sucede si una de las partes hace un pago parcial, inexacto o con retardo? ¿Es posible oponer la excepción? Bueno, para esto tenemos que ir a lo que vimos hace un tiempo atrás en materia de pagos, donde vimos que existe un principio fundamental para el pago, que es el principio de integridad. Este principio de integridad señala que el acreedor no puede ser constreñido a recibir un pago parcial del deudor y por ello, si considera que el cumplimiento ha sido imperfecto, puede este acreedor deudor oponer la excepción y evitar que se ejecutar forzosamente su obligación hasta tanto la que él iba a recibir, de la cual él es acreedor, sea completa e íntegramente cumplida por su deudor. Ahora,
En este caso, quien alega que el cumplimiento ha sido inexacto, es decir, quien opone la defensa porque no se le ha cumplido íntegramente lo que se le prometió, tiene la carga de probar ante el juez la inexactitud de ese pago, para así poder enervar el cumplimiento forzoso de la obligación. Este cumplimiento forzoso de la obligación va a quedar enervado, va a quedar suspendido hasta tanto se le cumpla íntegramente con la obligación correspectiva. En cuarto lugar, y finalmente, es necesario que las obligaciones surgidas del contrato sean de cumplimiento o ejecución simultánea. Es decir, que ambas obligaciones sean exigibles. Si alguna de ellas está sometida a un término para su exigibilidad o a una condición suspensiva, no se podrá oponer la excepción hasta tanto se cumpla el término o se realice la condición. ¿Por qué? Porque yo solo me podré excepcionar cuando mi contraparte esté obligada a cumplir, a ejecutar lo que se comprometió conmigo. Si yo a esa persona le di un plazo, por ejemplo, yo le entregué el carro, le di un plazo hasta el 1 de octubre para que me pagara, yo no podré decir, bueno, yo no te entrego el carro hasta el 1 de octubre cuando tú me pagues, porque en ese caso ya pactamos la venta y dijimos que yo te entregaba el carro y que tú me ibas a pagar el 1 de octubre. Entonces ven ustedes cómo es necesario que la obligación no esté sometida ni a término ni a condición. Ahora, el legislador ha establecido una excepción a este requisito en el artículo 1493 del Código Civil, que se refiere al caso de la venta cuyo precio está sometido a un término y la persona, el comprador que está obligado a pagar el precio, incurre en insolvencia o quiebra. Si esta situación ocurriese, entonces la persona puede abstenerse de entregar el vehículo, de entregar el bien vendido, hasta tanto le sea caucionada la obligación de pago del precio de la venta. En este caso, ven ustedes cómo el legislador permite que se suspenda la ejecución de la entrega del bien, de la venta, cuyo precio está pactado a término, si el comprador, quien debe pagar el precio, el obligado por el precio, incurre en una insolvencia o quiebra. Y esto también, volvamos al tema de la buena fe, porque entiende el legislador que existe un gran riesgo que el vendedor se quede sin cobrar su crédito que consiste en el precio del bien vendido. Entonces, por eso el legislador, en este caso, establece una excepción en el sentido de que en esta situación el deudor de la entrega del bien puede excepcionarse, puede decirle, yo no te cumplo hasta que ocurra una de las dos cosas. O tú me pagas el precio, en cuyo caso te lo entrego, o tú me caucionas, me das una garantía que permita darme tranquilidad de que yo voy a cobrar mi obligación. Existen figuras jurídicas que podrían generar confusión con la excepción de contrato no cumplido. El primero es el derecho de retención. El derecho de retención es la facultad atribuida al acreedor que tiene en sus manos una cosa que debería ser restituida al deudor, de rehusarse a dicha restitución hasta tanto le sea satisfecho ese crédito. Este derecho de retención lo encontramos en nuestro Código Civil en materia de posesión de buena fe, en el artículo 793 del Código Civil, en el de colación,
en el artículo 1105 del Código Civil, en el arrendamiento que estipule una indemnización en caso de desahucio, en el 1606 del Código Civil, en la ejecución de una obra sobre un bien mueble, en el artículo 1647, en el mandato, en el artículo 1702, en el depósito, en el artículo 1744, y en la prenda, en el artículo 1862, todos del Código Civil. Como ven ustedes, podría entenderse que ese derecho que tiene el acreedor de retener un bien hasta tanto le sea satisfecho su crédito, podría ser entendido como una excepción de contrato no cumplido. Por ejemplo, si yo le hago una reparación a su vehículo, yo tengo un taller mecánico y yo le hago una reparación a su vehículo, la ley me faculta a mí como mecánico a quedarme, a retener el carro y no entregárselo a usted o a nadie hasta tanto el costo de la reparación me sea satisfecho. Podría entenderse que, bueno, que esa es una aplicación del principio de excepción de contrato incumplido, porque yo le voy a decir a quien me entregó el carro, yo no te cumplo con la devolución del vehículo hasta tanto tú no me pagues el precio. Perdón, no me pagues el precio, no me pagues el costo de la reparación. Pero estas figuras son diferentes. En primer lugar, porque el derecho de retención se puede oponer al deudor, al acreedor o a cualquier tercero. La excepción de contrato incumplido solo se puede oponer entre las partes que forman el contrato bilateral. En segundo lugar, la retención consiste en un derecho de oponerse a una acción que nace de una obligación de restitución. Es la obligación de restituir el bien al acreedor lo que origina el derecho de retención. En cambio, que la excepción de contrato incumplido puede invocarse a cualquier especie de obligación que nazca de un contrato bilateral. En tercer lugar, la retención funciona como una garantía concedida por la ley, por lo que no requiere la presencia de un vínculo contractual bilateral, pues nace de acreencias independientes entre sí. La excepción de contrato no cumplido postula la necesidad de existencia previa de un contrato bilateral y se funda en la voluntad de cada parte de supeditar el cumplimiento de su obligación a que simultáneamente reciba la contraprestación. Entonces, ven ustedes que mientras que el derecho de retención nace de la ley, la excepción nace del acuerdo de voluntades del contrato bilateral. En cuarto lugar, para que surja derecho de retención, se requiere que haya un vínculo entre la cosa y la prestación que debe cumplir el deudor acreedor. Es decir, que el derecho de retención nace, por ejemplo, en el caso que les planteé de la reparación del vehículo, del vínculo que hay entre la cosa, el vehículo que yo reparé, y el servicio que presté, que fue la reparación de ese vehículo. Es decir, tiene que haber un vínculo estrecho entre la cosa y la prestación de que genera esa obligación y genera ese derecho de retener. La excepción no postula la relación entre el crédito y la cosa, sino que el de la excepción nace de la conexión que se origina con el acuerdo de voluntades, que origina el contrato bilateral. En quinto lugar, el derecho de retención tiene una base exclusivamente legal y es siempre excepcional. La excepción de contrato incumplido es un remedio genérico, se aplica a todo contrato bilateral. En quinto lugar,
La retención es una garantía de cumplimiento que se puede neutralizar ofreciendo una garantía. La excepción no hace valer una garantía de ejecución, pues el contratante que la opone puede, además de oponer la excepción de contrato incumplido, puede ejecutar la obligación, puede ejecutar forzosamente, pedir la ejecución forzosa de la obligación, puede pedir la resolución del contrato, con lo que quedaría liberado de su obligación. Es decir, que mientras la retención es una garantía de que el contrato se pueda, la retención es una garantía de que el contrato se cumpla, se ejecute, porque si hasta que tú no me pagues la reparación del vehículo yo no te lo entrego, la excepción nace, no hace valer la garantía de ejecución, porque la parte que opone la excepción puede incluso demandar la resolución del contrato, con lo que quedaría liberado de la obligación, o ambas partes quedarían obligadas de la obligación. Finalmente, el derecho de retención es indivisible. Usted no puede, si yo le pido que me repare varios vehículos, o yo le pido que me repare varias cosas, en el momento en que yo entregue las cosas, pierdo ese derecho de retención. En cambio, que la excepción de cumplimiento de contrato no cumplido puede ser divisible o indivisible en función de la ejecución de la obligación. Es decir, si la obligación que se ejecuta es divisible, entonces yo podré oponer la excepción independientemente de que esta ejecución pueda ser divisible. En segundo lugar, tenemos la compensación. Si ustedes recuerdan la definición de la compensación, se trata de dos personas que son recíprocamente deudores y acreedores entre ellas. La compensación se diferencia de la excepción en primer lugar en que la compensación es un medio de extinción de las obligaciones. Cuando dos personas son al mismo tiempo deudora y acreedora, opera la compensación y entonces se extingue el crédito hasta el monto de concurrencia. En cambio, que la excepción no extingue la obligación, sino que suspende temporalmente su ejecución, mientras que el deudor recibe su acreencia de la contraparte. En segundo lugar, la compensación puede nacer de obligaciones de distintos vínculos contractuales. De hecho, normalmente la compensación surge de distintas relaciones contractuales. En cambio, que conforme vimos, la excepción solo es oponible en el caso de obligaciones que nacen de una misma relación contractual bilateral. Finalmente, tenemos que distinguir a la excepción de contrato incumplido con la acción resolutoria que estudiaremos próximamente. La acción resolutoria busca terminar el contrato bilateral cuando una de las partes no recibe su prestación en el tiempo que fue pactado. La excepción de contrato incumplido es lo que hace es le otorga al deudor la posibilidad de suspender los efectos del contrato bilateral y evitar la ejecución forzosa de la obligación, o incluso sirve para abstenerse del cumplimiento de la misma mientras sea satisfecho su crédito correspectivo. Entonces ven que mientras una termina el contrato bilateral, la otra mantiene el contrato bilateral y sencillamente los efectos de ese contrato bilateral, como sería la ejecución de la obligación por parte de uno de los contratantes, queda suspendida hasta que el otro contratante ejecute su obligación correspectiva.
En segundo lugar, vamos a ver que la resolución del contrato origina efectos retroactivos. ¿En qué sentido? En el sentido que, resuelto el contrato, se considera que éste jamás existió y al jamás haber existido, las partes vuelven a la situación precontractual. La excepción de contrato no cumplido surte efectos a partir de que la misma es opuesta por el deudor. En tercer lugar, la acción resolutoria es un medio o poder jurídico de acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de impugnar un contrato solicitando su terminación por el incumplimiento de la contraparte de sus obligaciones. Es un medio de ataque, es una acción, es una demanda. La excepción de contrato no cumplido es un medio de defensa, porque lo que busca es enervar o suspender la ejecución de una obligación temporalmente mientras no sea satisfecho el crédito al deudor, crédito que es correspectivo conforme hemos visto. Los efectos de la excepción de incumplimiento puesta exitosamente es que suspende los efectos del contrato sin extinguir el vínculo jurídico. Esto no ocurre en el caso de los contratos bilaterales de tracto sucesivo, donde la excepción extingue aquellas prestaciones que se hubiesen podido causar durante el lapso que ocurrió el incumplimiento. Por ejemplo, hablemos de un arrendamiento. En el arrendamiento, se recuerda, es un contrato por el cual el arrendador garantiza el goce pacífico de una cosa al arrendatario contra la recepción por parte del arrendatario de un canon de arrendamiento. ¿Qué sucede si el arrendador no permite al arrendatario el uso pacífico de la cosa, sin ningún tipo de obstáculo ni de perturbación? En este caso, el arrendatario no estará obligado a pagar el canon de arrendamiento, pero no puede el arrendador, una vez que permite el uso del bien dado en arrendamiento, tratase de un bien mueble o de un bien inmueble, no puede pretender que el arrendatario satisfaga los cánones de arrendamiento por el periodo que no usó dicho bien. Por ello, en ese caso, cuando el arrendador le venga a cobrar al arrendatario los cánones no disfrutados porque no tenía la posesión y el uso de la cosa, entonces el arrendatario opone la excepción de contrato no cumplido porque el arrendador no cumplió con su obligación de permitir el uso del bien, y el efecto en ese caso de ese contrato de tracto sucesivo es que esas pensiones de arrendamiento, esos cánones de arrendamiento que no fueron disfrutados por el arrendatario, ya no podrán ser cobrados. El segundo efecto es que la oposición de la excepción genera la suspensión de los efectos o cumplimiento de esta obligación de una manera temporal mientras el deudor recibe su contraprestación o el contrato es resuelto. Con esto terminamos el tema referente a la excepción de contrato no cumplido o exceptio non adimpleti contractus. Seguimos con el siguiente tema más adelante.